Hola, ¿cómo están? Ya estamos aquí para compartir la palabra de Dios mediante el canal de YouTube y Facebook, para llevar a cabo el mensaje que es el mensaje que nos, como siempre digo, que nos edifica. La palabra de Dios nunca regresa vacía. La palabra de Dios es lámpara que va a iluminar tus caminos, lámpara para tus pies, para cada etapa de tu vida, para cada proceso de tu vida, para todo momento. La palabra de Dios no caduca. La palabra de Dios es esencial para tu caminar. Si tú quieres ser guiado por Dios, es importantísimo que tú y yo todos los días leamos la palabra, meditemos en la palabra y la pongamos en práctica. Porque eso es lo que va a traer bendición para nuestras vidas. Eso es lo que va a hacer la diferencia en nuestras vidas. Y eso es la que nos va a llevar a puerto seguro. ¿Ok? Así que el día de hoy voy a hablar de un tema muy importante que el Señor me venía mostrando el día de ayer, que pude estudiar con calma. Vamos a hablar acerca del perdón, del pecado y el arrepentimiento, que es algo importante para nuestra salvación, para nuestro día a día, para nuestra paz emocional y espiritual. Y eso viene de parte de Dios para nosotros. Así que vamos a concentrarnos y vamos a aprender qué es lo que Dios nos enseña en esos puntos. ¿Ok? ¿Qué dice la palabra de Dios en Salmos 32, en el versículo 3? ¿Qué le dijo David a Dios, el rey David? Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mientras guardé silencio, dice, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Y en el 5 dice, pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Entonces acá podemos ver que David estaba en un momento difícil, donde él sentía dolor, él sentía que estaba con un dolor interior, que su alma estaba gimiendo, que su alma estaba afligida, pero él sabía de dónde venía ese dolor. Él reconocía que había pecado delante de Dios. Él reconocía que había hecho lo malo delante de Dios. Y él sentía que en su interior se estaba consumiendo. Y eso Dios nos enseña. La palabra de Dios nos enseña a nosotros para saber también cómo nosotros actuar en momentos así. Porque todos pasamos por momentos así, momentos difíciles. Todos pasamos. Pero siempre, como digo, la palabra de Dios es lámpara y es una guía para nosotros. ¿Qué nosotros tenemos que hacer en esos momentos? Porque el único que nos perdona de pecados es Dios. Dios nos perdona, pero el Señor quiere que nosotros podamos confesar a Él nuestros pecados. Señor, hice lo malo delante de tus ojos. Actué así, hablé así, hice esto. Y Dios no está en este momento para juzgarnos. Dios está para perdonarnos, porque recuerda que Jesucristo fue a la cruz del Calvario para que tú y yo seamos redimidos, para que tú y yo seamos salvos, para que tú y yo seamos lavados por la sangre del Cordero de Dios, que es Jesús, para que tú y yo seamos justificados y para que seamos purificados. Entonces justamente Jesús es el que viene para perdonarnos por todo pecado. Él murió por nosotros, para el perdón de nuestros pecados. Tú y yo tenemos que aprovechar ese sacrificio de Jesús.
esa gracia, ese favor que Dios nos da para no cargar con el pecado, para no ocultar a Dios lo que hemos hecho, no para confesar. Y Dios es fiel y justo para perdonarnos. Entonces Dios quiere que nosotros hablemos con Él, que no ocultamos las cosas, porque delante de Dios nada está oculto. El Señor sabe cómo hemos actuado, cómo hemos hablado, qué hemos hecho. Dios sabe todas las cosas, sino que el Señor quiere que tú y yo podamos confesar, porque delante de Él nada está oculto. Entonces es importante que nosotros podamos confesar delante de Dios. No que lo hagas en público, sino solamente al que te puede perdonar, al que tiene el poder para perdonarte, para sanarte y para curarte y para perfeccionarte, que es Dios. Él te perdona, gracias a Dios, que por medio de Jesucristo tenemos perdón de nuestros pecados. Entonces aprovecha esa gracia, aprovecha ese favor y no cargues un peso que Dios no quiere que cargues. No cargues una mochila pesada que el Señor no quiere que cargues. El Señor quiere que entreguemos a Él nuestras cargas. Entonces es tiempo de nosotros poder entregar, confesar, y así nuestra alma va a estar más leve, más limpia, más en paz con uno mismo. ¿Ok? ¿Qué más? Por eso es la importancia de confesar los pecados. Porque cuando no confesamos los pecados a Dios, nuestra alma gime, nuestra alma se consume. Nuestra alma no encuentra contentamiento. Tenemos que confesar al Señor nuestros pecados. Y Él es fiel y justo para perdonarnos. Porque el Señor ve que estamos confesando de verdad, con arrepentimiento. No solamente de la boca para afuera, sino realmente con un corazón quebrantado, con un corazón arrepentido, pidiendo al Señor que nos perdone. Y el Señor se alegra. Y el Señor nos hace una nueva criatura. El Señor nos transforma, nos renueva, nos lava, nos limpia, nos purifica. ¿Ok? ¿Qué más dice la palabra de Dios en Proverbios 28:13? Proverbios 28:13. Dice: quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. Por eso digo, vuelvo a decir, la importancia de que nosotros podamos confesar nuestros pecados. Porque dice, quien encubre su pecado jamás prospera. El Señor quiere que nuestra alma prospere, que tenga bienestar, que tenga plenitud, que tenga contentamiento, alegría, paz. Y quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. ¿Ves que el perdón viene? El perdón viene. Y eso tiene que darte alegría a tu corazón. Tenemos que ser sinceros delante de Dios, porque de parte de Dios hay perdón para nosotros. Entonces el Señor no quiere que encubramos. El Señor quiere que confesemos, que lo dejemos, porque así vamos a encontrar el perdón de Dios para nuestras vidas. ¿Ok? ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Hechos 3:19? Hechos 3:19. Hechos 3:19. Por tanto, dice, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. ¿Ves cómo Dios quiere que nosotros nos arrepintamos? Dice, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Entonces, acá ya viene algo más. Confesar nuestros pecados, arrepentirnos delante de Dios
y volvernos a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Dios está interesado en que tú y yo tengamos descanso. Dios está interesado en que tú y yo tengamos días de refrigerio, de bienestar, de plenitud, que nuestra alma esté en paz con nosotros mismos, contigo misma, contigo, ¿ok? Por eso el Señor quiere que nos arrepintamos, dice. Para que sean borrados nuestros pecados, tenemos que arrepentirnos y volvernos a Dios. Y realmente ahí es cuando tú vas a ver la paz de Dios que va a transbordar en tu alma. El descanso que Dios te da. Y no hay mejores paz en la tierra que es el descanso de Dios para tu vida y la mía. Que es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y guarda tu mente y tu corazón. Eso no lo vas a conseguir en una tienda con un precio. Eso solamente viene de parte del corazón de Dios para nosotros, de parte del Espíritu Santo que nos consuela. Eso no se compra con dinero, se compra con arrepentimiento, con volvernos a Dios de verdad. A Dios nadie le puede engañar, el Señor conoce nuestro corazón. El Señor muchas veces dice en su palabra, con la boca me alabas, pero tu corazón está lejos. El Señor quiere que nuestro corazón esté cerca de Él. El Señor quiere que tengamos una comunión con Dios de verdad, no solamente de palabras, sino realmente de verdad, que seamos sinceros, que seamos cristianos, personas que creen en Cristo, que han aceptado a Jesús, pero de verdad. El Señor no quiere que seamos perfectos. Perfecto solamente es Dios. Pero el Señor quiere que nosotros caminemos en una perfección. Que cada día nos vayamos perfeccionando, que cada día seamos mejores que ayer. Que cuando tú realmente cometes un error, ya no lo vuelvas a cometer. Porque si ya nos arrepentimos, es porque ya entendemos que nos equivocamos y que no que no queremos nuevamente cometer ese error. Porque si no se llamaría burrici. Entonces el Señor quiere que nosotros continuamos avanzando, que no nos quedemos condenados ni culpados, porque Dios no trabaja ni con la culpa ni la condenación. Eso no viene de Dios, eso viene del enemigo, de Satanás. Pero el Señor quiere que seamos libres en Cristo, pero que siempre hagamos lo mejor, que hagamos lo bueno delante de sus ojos. Y que porque muchas veces de los errores se aprende. Entonces no tengas miedo de tu error, úsalo para tu aprendizaje, porque con los errores uno aprende. Y eso nos hace conquistar grandes cosas más adelante. ¿Me entiendes? Porque dice el Señor, donde tú eres débil, yo te hago fuerte. Todo es un proceso, tenemos que ser vulnerables delante de Dios. Porque la persona que es vulnerable delante de Dios es una persona que está dispuesta a cambiar. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú eres vulnerable, no significa que eres débil, sino que realmente reconoces dónde te has equivocado, dónde están tus errores, que no eres perfecta, que no eres perfecto, que también eres vulnerable y que reconoces y que dices, ahí quiero mejorar, en esa área quiero mejorar, ahí necesito mejorar. Y el Señor te dice, donde eres débil yo te hago fuerte. Porque el Señor sabe que estás reconociendo y que quieres mejorar, que quieres cambiar y el Señor se alegra con eso. Entonces seamos humildes, porque así Dios trabaja con la humildad, con la sinceridad. ¿Me entiendes? ¿Qué más dice la palabra de Dios en Romanos 3, del 23 y el 24? Romanos 3, del 23 al 24. Dice, pues todos han pecado
y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Todos hemos pecado delante de Dios. Nadie en esta tierra puede decir, yo no he pecado. Porque como dijo Jesús, el que esté libre de pecados, que tire la primera piedra. ¿Me entienden? Entonces, todos hemos pecado delante de Dios. Todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero, hay un pero que hace la diferencia, pero por su gracia, ¿qué gracia? El sacrificio de Jesús en la cruz fue un regalo que Dios nos dio a nosotros. Fue de gracia. No nos costó nada. A Él le costó todo. Entonces, pero por su gracia son justificados. Porque Cristo nos justifica. Porque dice, Él dice delante de Dios, yo morí por Él. Para que Él tenga perdón por sus pecados. Yo fui a la cruz por ella. Para que ella sea perdonada y justificada. Entonces hay una ley espiritual que nos justifica delante de Dios. ¿Ok? Gratuitamente. Gratuitamente. Eso no vale dinero, es gratuito. ¿Ok? Mediante la salvación que Cristo Jesús efectuó. ¿Dónde, Luciana? En la cruz del Calvario. Entonces tú tienes que agarrarte de esa verdad. Para que nada te condene. Para que no te sientas culpable. Yo no sé quién te está condenando, yo no sé quién te está haciendo sentir culpable, pero en Cristo hay perdón, en Cristo hay justificación. Entonces sé libre con esa verdad. Confiesa tu pecado al Señor y arrepiéntate y vuélvete a Dios, porque hay un precio que Jesús pagó en la cruz del Calvario para que tú y yo seamos libres y nuestra alma tenga descanso. ¿Ok? Y continúa, pero haciendo cada día lo bueno delante de Dios. Porque Dios no puede ser burlado. Nadie se puede burlar de Dios. A Dios no nadie le puede engañar tampoco. ¿Qué más dice la palabra de Dios en Santiago 4:8? Santiago 4:8. Santiago 4:8. Dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes, los inconstantes, purifiquen su corazón. Entonces el Señor quiere que nosotros nos acerquemos a Dios y Él se va a acercar a nosotros y que delante de Dios seamos limpios y que purifiquemos nuestro corazón. Hay un versículo bien lindo que es en el Salmo 51:10, que solamente Dios tiene el poder para hacer eso en nuestros corazones, que es Dios, cree en mí un corazón limpio y renueva dentro de mí un espíritu recto. Solo eso Dios lo puede hacer en nosotros. El psicólogo no lo va a hacer, el terapeuta no lo va a hacer, el coaching no lo va a hacer, el psiquiatra no lo va a hacer, el médico tampoco, y el remedio tampoco lo va a hacer. Solamente lo va a hacer Dios, porque es espiritual. Tiene que haber un poder por medio del Espíritu Santo que va a trascender y va a entrar a lo más profundo de tu corazón. Y la sangre de Jesús tiene poder para hacer eso. Dios tiene poder para hacer eso. Dios es el creador. Dios puede crear un corazón limpio dentro de nosotros, porque la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Y Él puede renovar dentro de nosotros un espíritu recto, un espíritu disciplinado,
un espíritu que obedece a Dios, que obedece, que ama los mandamientos y los principios del Señor. Entonces solamente Dios tiene el poder para hacer eso. Por eso la importancia de que tú y yo busquemos a Dios y que nos acerquemos a Él. Porque acá dice, busquen a Dios y Él se acercará a ustedes. Entonces tenemos que alimentar nuestra área espiritual. Tenemos que acercarnos a Dios. Porque eso también va a saciar también nuestra alma, nuestra parte emocional. Vamos a tener nuestra alma en paz. Él da descanso a nuestra alma. ¿Me entiendes? ¿Y qué más nos dice la palabra de Dios en Primera de Timoteo 6:12? Primera de Timoteo 6:12. Primera de Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe. Haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Entonces, ¿qué nos enseña Pablo acá? A que nosotros peleemos la buena batalla de la fe y que hagamos nuestra la vida eterna. Entonces acá Pablo nos dice la importancia de la vida eterna, que tenemos que perseverar hasta el fin para ser salvos, para obtener el galardón, la vida eterna al lado de Dios, porque para eso vino Jesucristo, para darnos vida en abundancia, pero para darnos también una vida eterna junto a Él y al Padre. Entonces el Señor quiere eso, que nosotros podamos alcanzar la vida eterna. ¿Ok? Dice, pelea la buena batalla de la fe y haz tuya la vida eterna. Aprópiate de la vida eterna. Pelea la buena batalla de la fe, perseverando, haciendo lo correcto delante de Dios, viviendo por fe y no por vista, siendo comprometido con el reino de Dios y su justicia, como dice la palabra de Dios. Primero busca el reino de Dios y su justicia y luego todas las cosas serán añadidas. Amando a Dios sobre todas las cosas, que es el primer mandamiento. Eso es pelear la buena batalla de fe, posicionándote en los principios que Dios te dio, que son innegociables. ¿Me entiendes? Eso es pelear la buena batalla de la fe. Eso es pelear renunciar a lo que Dios nos manda a renunciar. Odiar lo que Dios nos manda a odiar, que es el sistema de este mundo, que es satánico, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Eso es pelear la buena batalla de la fe, mantenernos firmes en lo que creemos, en lo que confiamos. Eso es pelear la buena batalla de la fe y apropiarnos de la vida eterna, porque este cielo y esta tierra va a pasar, pero la vida eterna es para siempre y para eso vino Cristo. ¿Ok? ¿Qué más dice la palabra de Dios? Ya voy a acabar. En Primera de Juan 2:23. Primera de Juan 2:23. Todo el que niega al Hijo, o sea, a Jesús, no tiene al Padre. Y el que reconoce al Hijo, a Jesús, tiene también al Padre. Entonces tú y yo no podemos negar a Jesús. Porque si negamos a Jesús, no tenemos a Dios. Pero si realmente reconocemos a Cristo, también tenemos al Padre. ¿Por qué no dice la palabra de Dios en Romanos 10, de 9 al 10? Romanos 10, de 9 al 10.
Dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. ¿Y qué más dice en el 11? Así dice la Escritura: todo el que confíe en Él no será defraudado. Mira esa importancia, que tú y yo podamos confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y que tú puedas creer de corazón para que seas justificado. Dice, porque con la boca se confiesa para ser salvo. A ver, dice, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Entonces Dios quiere tanto que lo que tú hables también sea no solamente de la boca para afuera, también seas sincero de corazón. O sea, que el Señor quiere que realmente nosotros podamos confesar con nuestros labios, pero que también podamos creer con nuestro corazón. No solamente de la boca para afuera. Por eso el Señor dice, con sus labios me alaban, pero su corazón está lejos. Dios nos quiere así. Dios nos quiere enteros, completos. Tanto con la boca confesando, pero con el corazón creyendo. Porque los dos son importantes. Dice que con la boca para ser salvos, pero con el corazón para ser justificados. Entonces Dios nos quiere completos, ni frío ni caliente. No, perdón. El Señor no nos quiere tibios. Sí o no, pero no quiere intermedio. ¿Me entiendes? Entonces el Señor quiere que seamos completos en Él. Así que eso era lo que les quería comentar el día de hoy. La importancia de pedir perdón a Dios por nuestros pecados. La importancia de confesar nuestros pecados. De arrepentirnos delante de Dios. Para que realmente nuestra alma sea prosperada. De volvernos a Dios. De buscar a Dios. Y Él se acercará a nosotros. De pelear la buena batalla de la fe. Y de hacerla nuestra, la vida eterna. Entonces es importante eso para nuestro caminar en Cristo. Porque dice que la persona que no confiesa, que encubre sus pecados, no alcanzará el perdón de Dios y ni su alma será prosperada. Más bien el alma va a gemir de la persona. Pero la persona que confía sus pecados, hay el perdón de Dios. Entonces aprovechemos, como dice el Señor, ese regalo que es gratuito por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que si tú no has recibido a Jesús como tu Señor y tu Salvador, y tú has escuchado este mensaje y Dios realmente ha traído clareza a tu mente y a tu corazón, Dios ha iluminado tu entendimiento, el Espíritu Santo te ha confrontado, porque sé que el Espíritu Santo es el único que nos puede convencer de pecado y de juicio, que tú puedas hacer conmigo esta oración, que tú puedas realmente declarar con tu boca y creer en tu corazón que Jesús es tu Señor y tu Salvador, para que hagas tuya la vida eterna. Amén. Así que vamos a orar. Repite esta oración después de mí. Cierra tus ojos porque es individual. Es solo entre tú y Dios. Nadie te obliga. Es tu propia voluntad. ¿Ok? Padre amado, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te doy las gracias en esta hora por haber escuchado tu palabra.
por haber escuchado el mensaje, Señor, tu palabra que me lleva a toda verdad, que me liberta. Y en esta hora te pido perdón, Padre, por todos mis pecados, Señor. Yo pido que la sangre de Cristo me limpie de cada uno de ellos. Purifícame, Señor, justifícame, santifícame. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y en esta hora yo decido abrir las puertas de mi corazón y recibir a Cristo como mi Señor y mi Salvador personal. Que habite en mí para siempre. Que escriba mi nombre en el libro de la vida. Y voy a perseverar hasta el fin para ser salva o salvo. Te lo pido todo esto, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ya Cristo es en tu corazón. Con la boca confiesas para ser salvo. ¿Ok? Y con el corazón cree. A ver, acá dice Romanos 10. Porque con el corazón, ¿dónde está? Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Entonces, si en tu corazón tú has creído, ten la certeza que ya has sido justificado delante de Dios. Y con tu boca has confesado, ten la certeza que ya eres salvo delante de Dios. Pero este es el comienzo. No quiere decir que ya no necesitas nada más. Necesitas perseverar porque Jesús es el camino. Es un camino que tenemos que seguir. Y el Señor te va a ir guiando. ¿Qué otras cosas más tenemos que hacer? Como el bautismo en las aguas, que es para arrepentimiento de nuestros pecados. Entonces nuestra vida espiritual también tiene procedimientos que tenemos que cumplir delante de Dios. Que el Señor mismo lo dice en su palabra. Pero es importante el caminar con Jesús. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él te va a enseñar. Y Él te va a llevar a toda verdad. Por eso la importancia, así como yo también busqué, que tú te congregues en una iglesia que te predique la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios jamás regresa vacía. Te va a dar entendimiento, te va a llevar a toda verdad. Y todo está basado acá en la palabra. No es lo que yo digo, es lo que Dios dice en su palabra. ¿Ok? Así que te mando un fuerte abrazo, que Dios te bendiga. Ten un buen descanso y un buen inicio de semana. Dale un like, un me gusta y compártelo con otras personas llevando la verdad. Amén. Un fuerte abrazo. Chao.